tenemos un inquilino frecuente de este programa, un invitado que a todos ustedes les gusta y que a nosotros también nos gusta traer con frecuencia aquí. Se trata de Miguel Ayuso, jurista práctico y teórico, pertenece al Cuerpo Jurídico Militar y ha sido letrado del Tribunal Supremo. En la actualidad es catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Dirige la revista Verbo, de formación cívica y acción cultural según el derecho natural y cristiano, y es presidente de la Unión Internacional de Juristas Católicos. Autor de unos 20 libros, entre los más recientes se hallan La Constitución Cristiana de los Estados o Estado, Ley y Conciencia. Muchas gracias, Miguel, por estar hoy aquí, Juan Manuel. También. Es que eso quizá nos podría llevar a preguntarnos por qué en España no hay conservadores, por ejemplo. Hay gente de derechas, pero conservadores no. Y tampoco los hay mucho en Italia. ¿Se puede decir que el señor Berlusconi sea conservador? No. Ciertamente bueno, no. Pues sí es conservador de la revolución, como todos los conservadores. Los partidos conservadores siempre han conservado la revolución. Esto es un diagnóstico que está en Balmes, en cuyo bicentenario estamos, que por cierto era más bien conservador que otra cosa, pero es genial. Y en realidad esto, cuando se observa la historia de España, por ejemplo, los periodos en los que el liberalismo, que es destructor siempre, ha sido únicamente algo constructivo, ha sido en los periodos moderados o en los periodos conservadores. Porque el conservatismo se limita a conservar la revolución. Los verdaderos liberales destruyen todo. Hoy hablamos aquí de tradición, pero probablemente no puede haber tradición sin autoridad. Es que ese es el marco social de los países latinos, por lo menos. Claro, Francia con sus singularidades, porque la revolución en Francia tuvo un significado que no lo ha tenido en España o en Italia, donde la revolución nunca ha sido orgánica, como dice Menéndez Pelayo. Aquí la revolución no fue orgánica, fue siempre a golpes y nunca terminó verdaderamente de arraigar. Y en Italia, quizá la presencia del papado y de lo que significa el papado tiene una significación semejante. Yo creo que hasta el concilio más o menos es algo así, y al fin y al cabo no hay tantas diferencias entre la Italia de después de la Segunda Guerra Mundial y la propia España franquista, en la que es una especie de democracia cristiana sui generis. Esto de la tradición judeocristiana a mí no me gusta. Primero porque creo que la tradición cristiana, digamos, incorpora elementos, claro está, del Antiguo Testamento, es la renovación de la Antigua Alianza. Luego, por tanto, de alguna manera, la tradición, que es la tradición que emerge de la verdadera novedad que constituye el Evangelio, arraiga en una novedad precedente que es la Antigua Alianza. Pero esta Antigua Alianza, que está en la Torá, y de la que después el cristianismo no es sino prolongación y perfeccionamiento, no tiene que ver con lo que hoy entendemos por tradición judía o judaica, que es la de la Cábala, y que tiene unas connotaciones y unos significados radicalmente distintos, de donde emergen tradiciones herméticas, de donde emergen tradiciones verdaderamente anticristianas, verdaderamente paganizantes, masonizantes, lo que se quiera. Hay un universo complejo que deriva de esa otra tradición. De tal manera que cuando se dice hoy judeocristiana, no se puede decir sin introducir una distinción, me parece, en el sentido que yo acabo de hacer ahora. También tendría ganas de decir algo sobre el significado del nazismo, del fascismo. En el caso del fascismo es diferente, no se pueden englobar, es evidente. O en conexión con el marxismo. En todos los casos se trata de, digamos, de transformaciones del pensamiento moderno. Es decir, son todos fenómenos de la modernidad en sentido teórico, no de la modernidad en sentido de los tiempos modernos, es decir, de lo que se llama la edad contemporánea. Y lo que pasa es que en un caso procede por la vía del idealismo extremo, a partir del cual Marx le da la vuelta, lo pone patas arriba, y en el otro caso por una vía dialéctica, no por una vía lineal, sino por una vía dialéctica de oposición frente a eso, ¿no? Pero, si se me permite, yo diría ahora algo positivo respecto del significado de la tradición. Vamos a ver, la tradición, tenemos que pensar una cosa, la tradición tiene la misma etimología que la traición, es lo mismo. La etimología es la misma, se trata de la entrega. Lo que pasa es que en un caso la entrega es a los hijos y a los discípulos para que lo perfeccionen y para que lo entreguen a su vez, y en otro caso es a los enemigos para que lo destruyan y lo profanen. Luego, el elemento capital es la entrega, pero no cualquier entrega. Yo creo que ya en la propia etimología de tradición y en su separación de traición
aclaramos que es una entrega, pero que no es cualquier entrega. Que la palabra tradición tiene que ver con la entrega, es evidente, pero que no es una entrega cualquiera, porque hay otras entregas que son traiciones, y esas entregas producen un efecto, que es la creación de un patrimonio. Entonces, las consecuencias desde el punto de vista individual, psicológico, el sentido del tiempo, la maduración del tiempo, eso es lo que aporta la película. La película, para mí, sí está bien elegida desde el punto de vista temático, pero solo en ese aspecto, por así decir, individual, más que en el colectivo. Pero también eso tiene traslación desde el punto de vista colectivo, desde el punto de vista filosófico. Se podrían decir muchas cosas sobre la recuperación de un cierto sentido de la tradición en la psicología de William James o en la moral de Bergson. Se podrían decir muchas cosas sobre eso, no es el caso. Yo quisiera simplemente reducir esto a una cita que mi maestro Rafael Gambra solía repetir con frecuencia, en la que está en 4 líneas dicho lo que es el sentido de la tradición y del tradicionalismo. Dice que la estabilidad de las existencias crea el arraigo, que produce, que genera dulces sentimientos y sanas costumbres. Estas sanas costumbres cristalizan en saludables instituciones que a su vez fortalecen de nuevo las sanas costumbres. Esa es la esencia del tradicionalismo. Pues yo creo que está muy bien resumido el proceso de entrega, de un cierto tipo de entrega que implica, por una parte, vigor sociológico en lo que hay que salvar, pero por otra parte, depuración ética, porque si no estamos en presencia de una tradición que no se refiera a la ley moral, estamos ante un etos sin moral, ante una ética sin moral, que es lo que hoy en general se nos propone. La tradición es inescindible de la existencia humana, es decir, el hombre no puede no ser tradicional, pero no puede, es decir, aunque quiera. Está en su naturaleza. Y no puede porque para eso tendría que anular su ser, de algún modo, es decir, o convertirse en un salvaje. Los hombres sin tradición son salvajes, porque tendrían que prescindir de todo lo que les ha hecho. Eso decía Santayana. En realidad nacemos albergados en la comunidad. Y si no fuera porque la comunidad nos permite desarrollar las potencias de nuestra naturaleza, no podríamos desarrollarlas. Entonces, digamos, es tan necesaria, y esto en el ámbito individual, pero es que diríamos con el colectivo ocurre algo igual, ¿eh? Lo que decimos del ámbito individual se puede trasladar al ámbito colectivo. Entonces, es tan imprescindible la tradición en la vida de los hombres y en la vida de los pueblos, que solo se puede concebir la lucha contra la tradición y la aversión contra la tradición desde otro nivel. ¿Y cuál es ese otro nivel? ¿Cuál es esa otra instancia desde la que se explica el odio a la tradición? Desde mi punto de vista, el odio contra el autor de la creación, es decir, el odio contra Dios. El antitradicionalismo es de alguna manera antiteístico y anticrístico. Es sobrenatural, digamos que su naturaleza es sobrenatural. Preternatural, si se quiere. No, esa rebelión del hombre contra Dios, bueno, que está en Nietzsche y está en tanto... Pero en el fondo eso tiene un punto de arraigo más con la tradición, aunque solo sea como revuelta, que muchas veces el agnosticismo, que muchas veces el deísmo, que es lo que está más bien en el fondo de la modernidad. En realidad, aunque en la apariencia del acto, de la estructura del acto de la entrega, parece que la posición activa la tiene el tradens, el que entrega, en realidad quien tiene la posición activa es el que recibe, es el accipiens. Y ahí es donde está el problema, en el que en nuestros días vemos que ese accipiens, por los motivos que sea... Pues por los motivos que sea, pues porque están siendo sometidos a una labor de ingeniería social y de lavado de cerebro impresionante. Oye, me ha sorprendido que no hayas reconocido que en la pasividad del que toma la tradición, actúa sobre él, pues que... Sí, no, pues yo no lo niego. Yo estaba subrayando el carácter activo de la tradición. No quería negar lo que tú has afirmado, por eso tampoco he entrado a ulteriores matices. Lo que quería era afirmar la importancia del protagonismo de quien recibe. Yo comprendo todas las dificultades que quien tiene hoy, pero por lo menos podría haber reacción. Es decir, yo voy comprendiendo que cada vez hay menos que conservar, porque como la tradición ha sido volada, hoy lo que queda es la antitradición. Y la antitradición merece poca conservación frente a lo que creen los conservadores. En cambio requiere mucha reacción. Esto me recuerda siempre el lema de un eximio peruano del primer tercio del siglo XX, don José de la Riva Agüero, personalidad ilustrísima, que decía:
yo decía, yo soy conservador, no reaccionario, sí. Y le preguntaban, pero hombre, ¿usted cómo tiene valor para decir esto? Conservar. ¿Usted cree que hay algo que conservar de todo esto? En cambio, no ve contra lo que hay que reaccionar. Y eso es lo que yo quería subrayar, que ni siquiera el carácter reactivo por parte del accipiens se ve hoy. Y esto es particularmente duro y particularmente significativo de la tragedia. Y eso como ningún agente social lo cultiva, como no se encuentra en ningún lugar porque la educación vive una situación de emergencia educativa, como ha dicho Benedicto XVI, digamos, la tradición política ha sido volatilizada y como la propia Iglesia en realidad... con buenas intenciones, pero con una incompetencia total desde la época del concilio, por lo menos, si no antes, no ha sabido preservar ese patrimonio extraordinario. No hay que olvidar que la Iglesia tiene la tradición como fuente complementaria, junto con la revelación. Entonces, digamos, es penoso que en el ámbito sociológico, político, educativo, y se haya sumado a los agentes de la destrucción, a los agentes de la liberación, a los agentes de la desvinculación, frente a lo que es la tradición, que es todo lo que es, porque la revolución en Francia tuvo un significado que no lo ha tenido en España o en Italia, donde la revolución nunca ha sido orgánica, como dice Menéndez Pelayo. Aquí la revolución no fue orgánica, fue siempre a golpes y nunca terminó verdaderamente de arraigar. Y en Italia, quizá la presencia del papado y de lo que significa el papado tiene una significación semejante. Yo creo que hasta el concilio más o menos es algo así. Y al fin y al cabo no hay tantas diferencias entre la Italia de después de la Segunda Guerra Mundial y la propia España franquista, en la que es una especie de democracia cristiana sui generis. Esto de la tradición judeocristiana a mí no me gusta. Primero porque creo que la tradición cristiana... digamos, incorpora elementos, claro está, del Antiguo Testamento. Es la renovación de la antigua alianza. Luego, por tanto, de alguna manera, la tradición, que es la tradición que emerge de la verdadera novedad que constituye el Evangelio, arraiga en una novedad precedente que es la antigua alianza. Pero esta antigua alianza que está en la Torá, y de la que después el cristianismo no es sino prolongación y perfeccionamiento, no tiene que ver con lo que hoy entendemos por tradición judía o judaica, que es la de la Cábala, y que tiene unas connotaciones y unos significados radicalmente distintos, de donde emergen tradiciones herméticas, de donde emergen tradiciones verdaderamente anticristianas, verdaderamente paganizantes, masonizantes, lo que se quiera. Hay un universo complejo que deriva de esa otra tradición. De tal manera que cuando se dice hoy judeocristiana, no se puede decir sin introducir una distinción, me parece, en el sentido que yo acabo de hacer ahora. También tendría ganas de decir algo sobre el significado del nazismo, del fascismo. En el caso del fascismo es diferente, no se pueden englobar, es evidente. O en conexión con el marxismo. En todos los casos se trata de, digamos, de transformaciones del pensamiento moderno. Es decir, son todos fenómenos de la modernidad en sentido teórico, no de la modernidad en sentido de los tiempos modernos, es decir, de lo que se llama la edad contemporánea. Y lo que pasa es que en un caso procede por la vía del idealismo extremo, a partir del cual Marx le da la vuelta, lo pone patas arriba, y en el otro caso por una vía dialéctica, no por una vía lineal, sino por una vía dialéctica de oposición frente a eso, ¿no? Pero, si se me permite, yo diría ahora algo positivo respecto del significado de la tradición. Vamos a ver, la tradición, tenemos que pensar una cosa, la tradición tiene la misma etimología que la traición, es lo mismo. La etimología es la misma, se trata de la entrega. Lo que pasa es que en un caso la entrega es a los hijos y a los discípulos para que lo perfeccionen y para que lo entreguen a su vez, y en otro caso es a los enemigos para que lo destruyan y lo profanen. Les destruyen todo. Hoy hablamos aquí de tradición, pero probablemente no puede haber tradición sin autoridad. Es que ese es el marco social de los países latinos, por lo menos. Claro, Francia con sus singularidades, porque la revolución en Francia tuvo un significado que no lo ha tenido en España o en Italia, donde la revolución nunca ha sido orgánica, como dice Menéndez Pelayo. Aquí la revolución no fue orgánica, fue siempre a golpes y nunca terminó verdaderamente de arraigar. Y en Italia, quizá la presencia del papado y de lo que significa el papado tiene una significación semejante. Yo creo que hasta el concilio
más o menos es algo así. Y al fin y al cabo no hay tantas diferencias entre la Italia de después de la Segunda Guerra Mundial y la propia España franquista, en la que es una especie de democracia cristiana sui generis. Esto de la tradición judeocristiana a mí no me gusta. Primero porque creo que la tradición cristiana, digamos, incorpora elementos, claro está, del Antiguo Testamento. Es la renovación de la antigua alianza. Luego, por tanto, de alguna manera, la tradición que es la tradición que emerge de la verdadera novedad que constituye el Evangelio, arraiga en una novedad precedente que es la antigua alianza. Pero esta antigua alianza que está en la Torá y de la que después el cristianismo no es sino prolongación y perfeccionamiento, no tiene que ver con lo que hoy entendemos por tradición judía o judaica, que es la de la Cábala, y que tiene unas connotaciones y unos significados radicalmente distintos, de donde emergen tradiciones herméticas, de donde emergen tradiciones verdaderamente anticristianas, verdaderamente paganizantes, masonizantes, lo que se quiera. Hay un universo complejo que deriva de esa otra tradición. De tal manera que cuando se dice hoy judeocristiana, no se puede decir sin introducir una distinción, me parece, en el sentido que yo acabo de hacer ahora. También tendría ganas de decir algo sobre el significado del nazismo, del fascismo. En el caso del fascismo es diferente, no se pueden englobar, es evidente. O en conexión con el marxismo. En todos los casos se trata de, digamos, de transformaciones del pensamiento moderno. Es decir, son todos fenómenos de la modernidad en sentido teórico, no de la modernidad en sentido de los tiempos modernos, es decir, de lo que se llama la edad contemporánea. Y lo que pasa es que en un caso procede por la vía del idealismo extremo, a partir del cual Marx le da la vuelta, lo pone patas arriba, y en el otro caso por una vía dialéctica, no por una vía lineal, sino por una vía dialéctica de oposición frente a eso, ¿no? Pero, si se me permite, yo diría ahora algo positivo respecto del significado de la tradición. Vamos a ver, la tradición, tenemos que pensar una cosa, la tradición tiene la misma etimología que la traición. En la historia de España, por ejemplo, los periodos en los que el liberalismo, que es destructor siempre, ha sido únicamente algo constructivo, ha sido en los periodos moderados o en los periodos conservadores, porque el conservatismo se limita a conservar la revolución. Los verdaderos liberales destruyen todo. Hoy hablamos aquí de tradición, pero probablemente no puede haber tradición sin autoridad. Es que ese es el marco social de los países latinos, por lo menos. Claro, Francia con sus singularidades, porque la revolución en Francia tuvo un significado que no lo ha tenido en España o en Italia, donde la revolución nunca ha sido orgánica, como dice Menéndez Pelayo. Aquí la revolución no fue orgánica, fue siempre a golpes y nunca terminó verdaderamente de arraigar. Y en Italia, quizá la presencia del papado y de lo que significa el papado tiene una significación semejante. Yo creo que hasta el concilio más o menos es algo así. Y al fin y al cabo no hay tantas diferencias entre la Italia de después de la Segunda Guerra Mundial y la propia España franquista, en la que es una especie de democracia cristiana sui generis. Esto de la tradición judeocristiana a mí no me gusta. Primero porque creo que la tradición cristiana, digamos, incorpora elementos, claro está, del Antiguo Testamento. Es la renovación de la antigua alianza. Luego, por tanto, de alguna manera, la tradición que es la tradición que emerge de la verdadera novedad que constituye el Evangelio, arraiga en una novedad precedente que es la antigua alianza. Pero esta antigua alianza que está en la Torá y de la que después el cristianismo no es sino prolongación y perfeccionamiento, no tiene que ver con lo que hoy entendemos por tradición judía o judaica, que es la de la Cábala, y que tiene unas connotaciones y unos significados radicalmente distintos, de donde emergen tradiciones herméticas, de donde emergen tradiciones verdaderamente anticristianas, verdaderamente paganizantes, masonizantes, lo que se quiera. Hay un universo complejo que deriva de esa otra tradición. De tal manera que cuando se dice hoy judeocristiana, no se puede decir sin introducir una distinción, me parece, en el sentido que yo acabo de hacer ahora. También tendría ganas de decir algo sobre el significado del nazismo, del fascismo. En el caso del fascismo es diferente, no se pueden englobar, es evidente. O en conexión con el marxismo. En todos los casos se trata de, digamos, de transformaciones del pensamiento
moderno. Es decir, son todos fenómenos de la modernidad en sentido teórico, no de la modernidad en sentido de los tiempos modernos, es decir, de lo que se llama la edad contemporánea. Y lo que pasa es que en un caso procede por la vía del idealismo extremo, a partir del cual Marx le da la vuelta, lo pone patas arriba, y en el otro caso por una vía dialéctica, no por una vía lineal, sino por una vía